El traslado de la capital de la Audiencia de Guatemala, Santiago de Guatemala, vino a consecuencia de unos terremotos, de los terremotos de Santa Marta en toda la época colonial e incluso en la actualidad, aunque ya con menos frecuencia, todos los terremotos tienen un santo. El de San Miguel fue también en el siglo XVIII en Guatemala, en 1717, y este de 1773. El traslado de una capital de la importancia de Santiago de Guatemala en el último cuarto del siglo XVIII fue un hecho extraordinario. Ya el doctor Alain Musset ha trabajado y tiene un libro interesantísimo sobre las ciudades nómadas de América Latina, pero son ciudades a veces recién fundadas que no tenían la importancia de una capital de audiencia. El clima polémico en el que se ejecutó este traslado fue un hecho también extraordinario y es lo que es la parte esencial de mi exposición. ¿Por qué se dio esta polémica? Fue simplemente por una diferencia de opiniones entre el presidente de la audiencia, don Martín de Mayorga, recién llegado, que llega además en un momento, llega en junio del 73 y ya desde ese día hay temblores. No lo cuenta él, pero un médico que además pues de la Facultad de Medicina de Cádiz, que lo acompañó en el viaje y que cuenta que no durmió ninguna noche desde el día de su llegada en una cama ni en una casa, sino en un forlón en medio de la plaza. Yo no sé cómo fue ese terremoto, cómo serían los temblores en el siglo XVIII. Yo cuando leo lo que cuentan los testigos presenciales, a veces pienso que exagerados eran los españoles, pero no estoy seguro si es que fueron de verdad mucho más fuertes de lo que son ahora. La resolución del traslado de la capital a un nuevo lugar hay que apreciarlo como un reflejo de la política reformista borbónica. Santiago de Guatemala había sufrido temblores desde que se fundó. Primero cuando se funda Nicenché, ahí no es a causa, pues es por causas de la naturaleza, sino por un previsto ataque de los cachiqueles que hasta entonces habían sido sus aliados. Pero después cuando se traslada a Molonga, o a lo que ahora se llama Ciudad Vieja, tiene también que trasladarse debido a unas lluvias tremendas que durante el mes de septiembre, que es la época de lluvias más frecuentes, es una tromba de agua que baja del volcán de Agua. El volcán de Agua es un volcán extinto. Desde la llegada de los españoles a Guatemala nunca ha tenido ninguna erupción y en su cráter sí tiene o se acumula una cantidad de agua que en este momento hizo que se desbordara y bajara una gran tromba de agua. Ahí también se decidió el traslado al Valle de Panchoy, que se pensaba que era más seguro, no estaba tan próximo a los volcanes. Pero desde 1543 hasta 1773 no se había pensado en trasladarla nunca más, a pesar de que había habido terremotos frecuentes, fuertes, que habían provocado pues, derrumbe de iglesias. La catedral misma se había tenido que volver a reconstruir y nunca se había planteado la idea de un traslado. Y yo sí creo que se debió en parte también pues, al momento histórico, al momento de las reformas de la monarquía de los Borbones y sobre todo al intento de imponer precisamente la autoridad civil sobre la eclesiástica sobre todo y también sobre las oligarquías locales. En el momento del terremoto, los primeros problemas que se produjeron fueron sobre todo la falta de agua, porque se rompieron las caujías, la escasez de alimentos, porque los indígenas de los pueblos vecinos, que eran los que habitualmente surgían y abastecían a la capital, habían huido a los montes, y también las autoridades ordenaron inmediatamente reparar los caminos, arreglar los hornos de las panaderías, componer las cañerías, etc. Los primeros días de agosto, el terremoto fue el 29 de julio, el 4 de agosto se celebraron unas juntas generales presididas por el presidente de la audiencia, don Martín de Mayorga, y en las que participaron también los oidores, miembros del ayuntamiento y el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, también algunos miembros del cabildo eclesiástico. En estas juntas generales, que son el equivalente a los cabildos abiertos, se acordó informar al rey de la destrucción de la ciudad y de la urgente necesidad de trasladarla. En esos primeros momentos, todos estuvieron de acuerdo
en que era necesario trasladar la ciudad. Alegaban que los volcanes estaban muy cercanos y que esa era la causa de los frecuentes terremotos que sufría la ciudad. A la espera de que llegara el permiso del Consejo de Indias y del rey, la mayoría se inclinó por trasladarse, hacer un traslado provisional al Valle de la Ermita, donde es la ermita del Cerrito del Carmen, donde había una iglesia con una virgencita que, según la tradición, había enviado Santa Teresa para el convento de las Carmelitas en Santiago de Guatemala, y pues es de estas vírgenes caprichosas también que deciden que se quieren quedar en ese sitio y por la noche se vuelven otra vez cada vez que la llevan. Pues en toda Andalucía son muy frecuentes las vírgenes caprichosas, esas virgencitas que se enterraron los visigodos a toda prisa ante el avance musulmán y que después, cuando las fueron encontrando y las querían llevar a la parroquia del pueblo más cercano, a la iglesia, se volvían un tronco, pues la Virgen de Regla, la Virgen de muchas vírgenes de Andalucía, no sé si también por otros sitios de España. Estas juntas se celebraron, todos están de acuerdo en trasladarse al Valle de la Ermita y además piden el testimonio del arquitecto mayor o del maestro mayor de obras, Bernardo Ramírez, que es al que se le había encargado revisar los edificios de la ciudad, y participó en estas juntas y entonces expuso que todas las casas de las comunidades y de los particulares se hallaban inhabitables y que los fragmentos de las ruinas amenazaban a cuantos transitaban por las calles. Su opinión fue que no se debía de edificar en el mismo lugar, limpiar todas las ruinas, todos los escombros, era muy oneroso. Sin embargo, 9 años después, cuando envía un pliego, en un pliego de méritos y servicios, decide pedirle al rey que a él y a sus descendientes se les reconociera por capaces de obtener cualesquiera de los trabajos propios de los españoles. Hay que tener en cuenta que Bernardo Ramírez era de ascendencia mulata. Dice que presenta como prueba, y además está avalado por don Matías de Gálvez, que era entonces el presidente de la audiencia, que todos los edificios que habían estado a su cargo antes de los terremotos habían permanecido intactos, sin daños, como son por ejemplo la iglesia del pueblo de Jocotenango, el Colegio Seminario Tridentino, la Real y Pontificia Universidad. O sea que 9 años después es un testimonio contradictorio totalmente de lo que había dicho en el momento del terremoto. También hay la opinión de Fray Francisco Gutiérrez, que era inteligente en arquitectura, que calculó que el costo del trabajo de edificar la ciudad en el mismo lugar sería de unos 6 a 7 mil pesos por cuadra, y pues también estaba de acuerdo en que debía de trasladar. Desde que sucede el terremoto, informan al rey y al Consejo de Indias y vienen las respuestas, pasaron varios meses, y entonces mientras tanto los vecinos fueron arreglando sus casas, fueron reacomodándose, y es muy posible que la idea de continuar en el mismo sitio hubiera sido la respuesta final, pero don Martín de Mayorga se empecinó y decidió que había que trasladarse, y el 6 de septiembre salió de Santiago de Guatemala para establecerse provisionalmente hasta que no llegara el permiso del rey, y dejó únicamente en la ciudad a 130 hombres de milicia. Como les decía, hay testimonios, como decía el doctor Alberón, de personas que cuentan, y estas personas, por ejemplo, son la madre abadesa de las monjas capuchinas. Las monjas capuchinas se habían fundado, el convento de capuchinas se había fundado hacía poco en Guatemala. Las madres, habían salido 5 madres de Madrid y habían llegado a fundar el convento de Guatemala, y del convento de Guatemala salieron también para fundar el convento de capuchinas de Oaxaca. La madre abadesa todavía conoce a las madres en Madrid y conoce a la madre abadesa de Oaxaca, y escribe 2 cartas que por suerte pues se han conservado. La de Oaxaca en la Real Academia de la Historia en Madrid, y la que escribieron para las capuchinas de Madrid, pues por casualidad apareció en los archivos del convento de capuchinas de Madrid, y gracias a un padre capuchino del que éramos amigos, pues dijo: voy a preguntarle a las monjas si tienen algo, y por suerte ahí estaba la carta, y detalles curiosísimos. Por supuesto,
el temor de esa noche, cómo se vieron obligadas a salir del convento a pesar de la orden de clausura, tapadas con los velos, cómo llegaron, pero después cuentan los detalles de cómo los vecinos fueron tan caritativos con ella que hasta no le faltó ni el chocolate ni el pan. Y otro testimonio es el de este médico que, como les decía, llega y también está tan muerto de miedo que dice que si pudiera se volvería caminando a España, aunque su futuro fuera pedir la sopa en la puerta de los conventos porque no tendría otros medios. A fines de enero del 74, el Consejo de Indias aprueba el traslado provisional de don Martín al Valle de la Ermita, de don Martín de Mayorga, advirtiéndole que no permitiera que se hiciera en ellas, en el asentamiento, obras formales, ni que tampoco se hicieran en la arruinada, empiezan a hablar en la arruinada ciudad hasta que el rey lo permitiera. El ayuntamiento, los miembros del ayuntamiento ya empiezan a oponerse al traslado. Ya se están dando cuenta, ya ha pasado un año, que va a resultar mucho más caro y mucho más incómodo. Pero el presidente de la audiencia sigue insistiendo y los obliga a trasladarse. El mayor problema es cuando llega ya la orden del rey diciendo que se trasladen y ordenando también que no pase a la Nueva Guatemala, a la nueva ciudad, ninguno de los censos que pesaban sobre las casas, de las capellanías, que no pasen ninguna de las rentas que existían en Santiago. Ahí es donde ya el arzobispo se opone, las órdenes religiosas también y el ayuntamiento también, y dicen que los miembros de la audiencia no tienen ese amor que sienten los nacidos en Guatemala y que por eso es por lo que quieren el traslado. Y ahí es donde empieza ya un problema entre los grupos que se van a denominar terroristas y traslacionistas, en los que la sociedad de Santiago se va a dividir, pero pesa sobre todo la idea del traslado, y el rey decidió también ceder por 10 años la renta de alcabalas para socorrer, destinaba la cuarta parte a obras públicas y las otras 3 al socorro de los vecinos, tanto también de las órdenes religiosas como de los vecinos. Pero la ayuda no fue suficiente, primero porque esta renta de alcabalas no llegaba de golpe, sino que tenía que irse cubriendo. Y después el resultado en ese momento de la guerra con Inglaterra hace que también la renta de alcabalas baje la cantidad que se cobraba. Los miembros del ayuntamiento se oponen, por supuesto. El arzobispo es el que capitanea, así lo indica don Martín de Mayorga continuamente en sus cartas al Consejo de Indias y al rey, que es el que mayor se opone. Entonces el rey decide trasladar a don Pedro Cortés y Larraz a Tortosa, como obispo de Tortosa, que le cede una renta de 8,000 pesos. Uno de los aspectos más crueles fue el traslado de los pueblos de indios. La ciudad de Santiago se abastecía, como ya dije antes, de varios pueblos fundados a su alrededor para servirla, y se ordena que estos pueblos deben de trasladarse también. Allí el problema mayor fue la oposición de los mismos. Por ejemplo, los tlaxcaltecas de Almolonga se oponen y dicen que se están oponiendo, que no están respetando sus privilegios de indios conquistadores, y otros pueblos también que se resistieron cuando los obligaban a llegar a la ciudad, a la nueva ciudad, se volvían otra vez. También muchos pueblos se agregaron unos a otros, o sea que hubo una destrucción también de la sociedad y de los pueblos de indios cercanos. Otro aspecto importante y duro fue el repartimiento de indios para las obras de la Nueva Guatemala. Hubo necesidad de una gran cantidad de mano de obra indígena y se recurrió, como siempre, al trabajo forzado, que no era una novedad. Como no se respetaron ninguno de las ordenanzas sobre el trabajo forzado de los indios. Se trajeron indios muy lejanos, desde Lanquimos y de otras poblaciones, y tampoco se respetaron los días de trabajo, la semana, que era lo que debían de trabajar, ni se les respetaba el pago de ida y de vuelta a sus pueblos. También, como consecuencia de este trabajo forzado y de este traslado de indios, hubo 2 epidemias muy importantes que
los médicos actuales, los estudios que se han hecho en la actualidad sobre las enfermedades y las epidemias en Guatemala coinciden en que se debió, por ejemplo, el tifus era endémico en el altiplano guatemalteco y al haber este movimiento de población, pues se llevó también a todo el reino de Guatemala, y lo mismo que también otras epidemias que coincidieron con la falta de hospitales en la nueva capital. ¿En qué medida las reformas de la Ilustración se impusieron en la estructura urbana de la nueva ciudad? Este es otro aspecto que no tengo a ver. Pero ¿qué consecuencias trajo consigo el traslado de la capital para toda la estructura de la población urbana? El ayuntamiento perdió gran parte de sus ingresos, los efectos socioeconómicos y socioculturales fueron muy profundos, afectaron aspectos que estuvieron muy lejos de prever las autoridades que habían propuesto y que habían defendido el traslado. Y sobre todo una pregunta que se han hecho muchos historiadores: ¿fue el traslado, la orden de traslado, para quitar o restar importancia a los bienes, a la iglesia y a los bienes económicos que tenía? Yo creo que no. O sea, que fue una consecuencia, sí, pero que no fue algo que se pensara a priori, sino que fue una consecuencia. Espero que cuando se haga la publicación pues puedan leer más completamente todo lo que me ha faltado por decir. Gracias.